Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Bueno, bienvenidos nuevamente a estos videos desde Betexóticos y hoy vamos a hablar sobre la insuficiencia renal que si bien la pueden tener un montón de especies de animales, las pueden tener las aves, los conejos, los gatos, los cobayos, las pueden tener un montón de especies, quizás cobra mucha importancia en el perro porque es una de las especies que más casos existen. De hecho, es muy común la muerte del perro por insuficiencia renal. Y, ¿cómo les puedo decir? Quizás llegamos a darnos cuenta que tiene una insuficiencia renal muy avanzada en un estado o en un momento ya tarde, porque los dueños piensan que puede llegar a tener otra cosa, no se dan cuenta que están fallándole los riñones y cuando acuden al veterinario quizás acuden bastante tarde en muchas situaciones, no en todas, no en todas. Entonces, como es muy común en perros, se me ocurrió hacer este video explicando como para que tengamos en cuenta al tanto algunos signos que vamos a ver en el perro que nos puede llegar a dar o que nos puede indicar que está teniendo una insuficiencia renal. Entonces, a eso va apuntado este video. Primero digamos qué es la insuficiencia renal. Es cuando el riñón comienza a trabajar mal y acá viene una de las grandes confusiones de las personas. Muchas veces les decimos a los veterinarios que sospechamos de que el riñón está trabajando mal, nos dicen, pero mire que orina bien, mire que orina cada rato, mire que va a orinar muy seguido. El hecho de que esté orinando no quiere decir que esté trabajando bien. En la orina tiene que haber residuos naturales del organismo, del metabolismo celular, por ejemplo, que es lo que solemos medir, es la urea, la cual se tiene que eliminar del organismo a través de la orina. Y cuando hay una falla renal, una insuficiencia renal, estamos viendo de que esa urea, por ejemplo, que tomé este ejemplo, no lo elimina y va quedando retenida en el cuerpo. Entonces, ¿orina? Sí que orina, está orinando, está teniendo un caudal de orina, pero ese caudal de orina no tiene las sustancias tóxicas que se tienen que eliminar desde el cuerpo. ¿Por qué ocurre esto? Y pueden ser por algunas enfermedades infecciosas, pueden ser por algunas causas parasitarias que afecten a los riñones. Son pocos los parásitos que afectan a los riñones, pero hay parásitos que se alojan en la parte renal, pero quizás la que más vaya a la cabeza, porque también hay intoxicaciones, alteraciones metabólicas y un montón de cosas, pero la que más va a la cabeza es el relacionado con la edad. Por eso es una de las muertes o vamos a replantearlo de otra forma, es una de las causas de muerte más comunes en perros de edad avanzado, la muerte por falla renal. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta esto. A cierta edad, aunque tu perro ande bien, hay que empezar a controlar cómo están los riñones. ¿Cuánto es la cierta edad? Depende del promedio de vida del perro, porque el promedio de vida no es el mismo el de un caniche con respecto a un gran danés. Entonces, eso tu veterinario te lo va a decir en qué momento comenzar a hacer chequeos renales. Eso por un lado. Por el otro lado, volviendo al tema de que la gente lo ve orinar, ¿no? Es común que digan o que le preguntemos, ¿y
¿qué color orina? Y ahí suelen darse cuenta que pueden estar orinando un color o más claro que lo normal o un color a veces tirando a un leve anaranjado o rojizo. Y acá es importante el diagnóstico de esta enfermedad. Vamos a ver que este animal, previamente a que sepamos que tiene este problema, puede estar como débil, como cansado, como dolorido. Según la causa, como dije yo, que existen varias causas, puede o estar orinando muy seguido y confundirlo a veces con una infección renal vesical y tiene también acompañado de una insuficiencia renal, o puede orinar normal. Pero acá viene otra de las cosas que a veces hacen que lleguen tarde a la consulta, porque hace un rato dije de la urea, es un metabolito del organismo de desecho que se elimina por orina y que cuando no se elimina por orina queda en el torrente sanguíneo. De ahí está la explicación de por qué mandamos a hacer análisis de sangre en busca de esta sustancia. Si queda en el torrente sanguíneo, va a recorrer todo el cuerpo, entonces me va a afectar a todos los órganos. Y vamos a ver perros con vómitos, perros con diarrea, y acá viene el problema de la automedicación que hacen muchos dueños, que dicen, tiene vómito, tiene diarrea, le doy algo para los vómitos y algo para la diarrea. Y el problema puede, digamos, el vómito y la diarrea puede cortarse un poco, pero no se está curando. El proceso de la insuficiencia renal sigue. O, como es muy frecuente, le dan 2, 3, 4 días medicación por su cuenta y después cuando ven que no hay caso, que sigue y sigue adelgazando, recién ahí acuden al veterinario. Y en muchos casos, cuando ya es muy avanzado el cuadro de insuficiencia renal, ese metabolito tóxico que va quedando en la sangre empieza a afectar el sistema nervioso central y empieza desde incoordinación de los movimientos, el animal que está con mirada perdida o empieza a convulsionar. Y ahí a veces lo llevan y ya está demasiado avanzado el cuadro. Entonces, muchas veces producen unas clases de síntomas que confunden inclusive a los propietarios y cuando ellos nos dicen, creen ellos que hay algo que le cayó mal, una comida que le cayó mal y los veterinarios le decimos que es problema del riñón, a veces desconfían del veterinario. Entonces, por eso es muy importante hacer los estudios. Y acá para este diagnóstico tenemos, por ejemplo, en muchos consultorios hay unas tiras reactivas que miden varias cosas que podemos encontrar en la orina, son métodos rápidos que nos va a decir qué cosa está afectado y qué cosa no, si el riñón está afectado o no está afectado, pero no me va a decir qué gravedad va a tener o realmente, o sea, me va a dar un pantallazo de que sí, tenés un problema renal, pero la gravedad de ese problema renal no. ¿Son útiles? Son recontra útiles, porque desde el primer momento que llega a la consulta, si traen un poco de orina, si hay un poco de orina, podemos hacer algo rápido y decir, está afectado el riñón. Y a partir de ahí empezamos a hacer todo lo demás. Y acá a la cabeza viene el análisis de sangre.
En el análisis de sangre, como dije antes, voy a estar buscando los metabolitos que están quedando depositados en el torrente sanguíneo y que se tendrían que haber eliminado a través de la orina. Y a su vez voy a ver, como dije también hace unos segundos, que esos metabolitos va intoxicando el cuerpo y va alterando al resto de los órganos. Entonces también voy a ver cómo está la parte del hígado y todo eso. Entonces, el análisis de sangre es fundamental. En base a esto me va a decir si el daño es leve, si el daño es moderado, si el daño es muy elevado o si ya es un daño demasiado avanzado. Independientemente de este análisis de sangre, lo complementamos a veces con análisis de orina, a veces con ecografía. Los ecografistas tienen un muy buen aporte sobre el tema del riñón, porque nos hablan de, a veces, o nos informan de riñones en estado terminal. Cuando ya el riñón ya no da más, es muy complicada ahí la situación. Entonces, la ecografía también es excelente para diagnosticar afecciones renales para estos casos. Entonces, a lo que voy, vamos a ir armando todo un panorama para ver cuán avanzado está ese daño renal y en base a eso ver las posibilidades que tenemos de tratarlo de acuerdo a la gravedad y qué tratamiento se puede llegar a hacer en este animal. Yo mencioné que cuando es por problemas de la edad, no hay una característica determinada que depende mucho de la raza. Bueno, dije que ahí no vive lo mismo un caniche que un gran danés, pero tampoco hay un protocolo de en qué momento de su vida hacer estudios preventivos, no hay. Yo generalmente ya a la gente les digo que a partir de los 7, 8 años de edad traten de hacerle algún chequeo de sangre completo para ir viendo, ¿no? Y muchas veces hago a las 8, a los 9, a los 10, a los 11 y siguen estando perfectos los riñones, pero algunos ya empiezan con problemas tempranos. Ahora, ¿cómo se trata esto? ¿Hay posibilidad de que salga adelante? ¿No hay posibilidad? Bueno, acá tenemos todo un abanico de cosas. Todo depende de cómo estén esos análisis sanguíneos en relación a la ecografía, en relación al estado general del animal, en relación a todo, a todo. Entonces, pueden ser daños leves que con un cambio de alimentación basta, por ejemplo, eliminar las carnes rojas, eso es una de las cosas, limitar el tema de ciertos alimentos, dar alimentos balanceados especiales, cambiar la alimentación balanceada, pueden ser que necesite una terapia con algún medicamento que repercute sobre los riñones o actúe sobre los riñones, algún tipo sea diurético u otro tipo de medicamento, a que a su vez, de acuerdo a la experiencia del veterinario, algunos hacen la medicina, es una clase de medicina convencional, otros hacen una medicina homeopática, otros hacen una medicina alternativa, como es la terapia celular o la celuloterapia, que no es ni convencional ni homeopática.
Y independientemente de todo esto, si hay un daño en algún otro órgano, hay que empezar a ayudarlo a ese órgano. Por ejemplo, si mi perro tiene vómitos, dar algo para la gastritis y para los vómitos. Si tiene una falla hepática, dar un protector hepático. Si tiene convulsiones, dar un anticonvulsivante. O sea, como ven, es una amplia variedad de tratamientos y es importante que lo coordine el veterinario, sobre todo cuando tiene que consumir muchos medicamentos, cosa que digan tenemos que subir este, tenemos que bajar este lo podemos suspender, acá tenemos que incorporar otro medicamento más, tenemos que controlar tal otra cosa y ir corrigiendo todos los órganos que estén afectados por este problema. Por eso es tan importante el control veterinario y obviamente como es un problema muy común, hay gente que ha tenido en toda su vida un montón de perros que le han pasado y uno empieza a decir, pero yo a mi otro perro le dieron tal cosa y a este le dan tal... Sí, porque son distintas situaciones, el problema es el mismo, pero la gravedad con que llegó es distinta y la afección secundaria distinta, si bien el problema es el principal. Entonces, no hay que guiarse, no te guíes si a un perro tuyo lo trataron de una forma y a otro lo trataron de otra forma. Y en casos graves, no está muy difundido en Argentina, hay muy pocos lugares que se hacen la diálisis. Ya son cosas muy avanzadas, ya en estados muy terminales, muy avanzados, se producen la diálisis. Podés decir, pero en seres humanos, cuando es muy avanzado, se hace un trasplante renal. Y en veterinaria, acá en Argentina, trasplante renal no lo podemos hacer, los costos, ¿cómo te puedo decir? La maquinaria que necesita humano, tecnología y coordinación y todo, que eso es lo que hace tan caro el costo, el donante, es bastante complejo. No lo podemos hacer el trasplante. Se ha hecho sí en las facultades, como experimentalmente desarrollando técnicas y eso en facultades se han hecho, en otros países se hace, pero acá no, todavía estamos lejos todavía para hacerlo, digamos, pero algún día quizás llegue esa cosa, pero lo que quiero que quede en claro, hay distintas clases de tratamiento, ¿m? Hay especialistas que se dedican solo a la parte renal canina, entonces sería lo mejor que te contactes con esos especialistas o que tu veterinario te diga si conoce o no, porque no están en todas las localidades, aunque parezca mentira, no están aún dentro de Buenos Aires, no están difundidos en todo el capital y Gran Buenos Aires. Todavía son muy pocos los especialistas renales, pero que te quede en claro que el tratamiento puede ser algo tan simple como cambiar un alimento, disminuir las carnes rojas, aumentar o estimular de que tome más agua, eso ayuda también mucho, como algo muy complejo como estar tratando el riñón, tratando el intestino, tratando el estómago, tratando el hígado y previniendo una convulsión. O sea que ahí te das cuenta que es una batería de medicamentos que necesitas. Quizás algo muy importante que cabe aclarar es que, como dije antes, de acuerdo al grado de avance o afección que tenga esta enfermedad, está el pronóstico, la sobrevida del animal. Hay casos que se agarran perfectamente en primeras etapas y puede vivir, pero muchísimo tiempo el animal con este problema,
con el tratamiento y los controles pertinentes, y hay otros que se agarran en etapas muy avanzadas que el pronóstico de vida va a ser muy corto o casi ya incompatible con la vida, que ahí se piensa en tomar decisiones extremas, digamos. Pero lo que quiero recalcar que aunque a lo mejor tenga un panorama esperanzador, que diga, no, tenés perro para rato, podés disfrutar a tu mascota muchos años más, ¿no? Y de hecho hemos tenido casos de perros con largo tiempo de tratamiento, algunos años han estado y que estaban corriendo perfectamente, jugando, saltando, que uno no podía creer que tenía una falla renal y la tenían porque estaba con un tratamiento acorde. Ese riñón se puede mejorar, pero es una mejora, no es una cura definitiva. Entonces, siempre ese pequeño daño va a quedarle. Entonces, es un proceso que es como que lo frenamos, pero el problema sigue estando. ¿A qué voy con esto? Pese a todo lo que le hagas y aunque siga andando bien, una vez que iniciaste todo esto, no hay que descuidarse. Y bueno, con este último comentario final, hasta acá llegó este video. Es un pantallazo de que no es fácil ver cómo se encara el tratamiento de estos animales, porque hay que ver cómo está todo lo afectado, todo el organismo, cómo está afectado. Entonces, el tratamiento, podemos tener un montón de animales y son todos distintos tratamientos, ¿está? Pero lo que más quería recalcar es lo que dije al principio, que muchas personas lo traen ya en estados muy avanzados, porque confunden, piensan que algo les cayó mal, han creído que lo han envenenado también. Me envenenaron el perro y no era envenenado el perro se estaba autointoxicando con sus propios metabolismo de desecho. Entonces pensaban que estaba envenenado, no, era su organismo que se estaba intoxicando con lo que tenía que eliminar. Entonces, esos conceptos que muchas veces hacen o que los dueños piensan una cosa y empiezan a automedicarlo y todo, es lo que nos hace perder a veces tiempo en el diagnóstico. Quería que se recalque o que quede ese concepto. Y como siempre, a medida que tengamos tiempo, subimos un video. Si estamos muy ocupados, lo dejaremos para otro día. Espero que te haya de alguna forma servido y te invito, si todavía no lo hiciste, a sumarte como nuestros seguidores para estar al tanto de cada vez que subamos un video. Muchísimas gracias, nos veremos hasta la próxima.